Saludo a toda la audiencia. Hola y bienvenidos a este espacio. El tema de hoy, de mi ponencia o charla, nos invita a la reflexión. ¿Será vigente el profesional creativo en el futuro próximo? Y en particular, los profesionales que se desempeñan en el llamado campo de la economía creativa, aquellos que tradicionalmente han conformado el sector de las bellas artes en sus diversos campos, las artes visuales, el diseño en sus diversos matices y los del sector de la comunicación y de la publicidad. Estamos en un mundo en constante cambio y ni modo de bajarnos. Por lo tanto, es fundamental que como creativos nos adaptemos y aprovechemos las oportunidades que nos brinda el mañana. Como publicista que soy, plantearé mi reflexión desde los pasos de una campaña publicitaria, en sus fases de afinidad, atención, integración, interés, demostración, deseo, acción, avalar y actualidad. Y para las conclusiones, espero que entre todos, con sus comentarios, encontremos los argumentos que hacen sonar la campanita y dar like, o que siembran la semilla que dará pie para reiniciar la discusión en otros espacios. De esos pasos o momentos de trabajo, recordemos que lo primero que hace un profesional es establecer claramente la afinidad con el problema, que se materializa con el contrato. Sí, ese que incluye las tarifas, los parámetros y reglas del juego. Y para ello no hay apps o atajos que funcionen. Es el instante de decir sí o no, de aceptar o rechazar con todo lo que ello implica. Es cuando lo humano se pone a prueba en la toma de decisión ética individual y en la decisión moral o social. En términos de vigencia, hablo de un contrato en el cual se establece un conjunto de compromisos consigo mismo, con la familia, con la profesión, con el cliente, con el consumidor y con la sociedad. ¿Qué tan seguros estamos del por qué y sobre todo del para qué somos profesionales? En este punto es bueno precisar que tanto lo profesional como lo creativo son características humanas, no de las máquinas. Por ello, al precisar quién es el profesional, dicen por ahí que es la persona que ha estudiado y se ha titulado y ejerce su empleo o trabajo por el que recibe una retribución económica. Yo diría, además, que es alguien que potencia su conocimiento y esfuerzos con una alta dosis de fe, a una actividad remunerada, e invierte toda la pasión y energía en pro de su consolidación y desarrollo. De la creatividad, permítanme alejarme de quienes opinan que todo el mundo es creativo, simplemente porque a fulanito se le ocurrió una idea, o a sultanita se le encendió el bombillo. Creatividad es una faceta de la inteligencia que potencia la habilidad y el talento, las causas que hacen que se dé una idea, una obra artística o de comunicación, y prevé sus efectos consecuentes. Creatividad es una competencia que solo la desarrollan unos pocos. Por ello, los profesionales con esta vocación son valorados o considerados subversivos, porque pueden estructurar procesos complejos. Pensamiento crítico. ¿Nuestro contrato nos hace vigentes? ¿Usted qué opina? Si decimos que sí, entonces verifiquemos esa vigencia. Llegamos así al momento de la atención, en el sentir e identificación con la profesión. Profesión y vida. Es un romance o introspección de amor e indagación del ¿qué tengo? Es una decisión crucial de subsistencia donde mantener la curiosidad
nos abre a nuevas ideas, las cuales debemos estar dispuestos a explorar, visualizar y documentar. Ciertamente, la introspección y la identificación de nuestras aptitudes, actitudes y motivaciones nos ayudan a definir los retos profesionales que queremos enfrentar, por lo que es válido preguntarnos, ¿qué tan prospectivos somos? En un futuro cercano, coexistirán la realidad aumentada, la inteligencia artificial, los hologramas y muchas de las cosas que vimos en Viaje a las Estrellas. Ir al trabajo será un compartir entre los robots, los ciberhumanos y los seres humanos, ya sea creativos o conmotizados, y será de esos humanos que emplean las habilidades esencial e irreemplazablemente humanas, como la cognición, la comprensión, el pensamiento crítico y la forma sensorial de percibir el mundo, que seguirán siendo vigentes las que hoy distinguimos como profesiones creativas. ¿Seremos de ese tipo de humanos? ¿Actuaremos como si la profesión existiera? Al analizar la creatividad, observamos que es una cuestión de integración, poner en escena un problema con una disposición tal que algo empieza a ocurrir, aparece y entra dentro de él. Es esa unidad de lo que conocemos, su síntesis y transformación resiliente. En este punto, es importante recordar que como especie humana somos seres históricos, lo que nos hace que poseamos el interés, la perspectiva de querer apreciar el entorno y de dar forma a nuevos imaginarios con la voluntad humana para comunicar algo o para construir una forma de conocer el mundo que nos rodea. Esto seguirá siendo estructural en el proceso creativo, como patrimonio y como legado. Ante la tentación de utilizar y aprovechar el océano de conocimientos de la data, lo que existe o lo predeterminado, profesionalmente debemos ser más precisos. Solo lo verificable y conveniente ante problemas concretos da impulso responsable a nuevas acciones. Mutar y estar abiertos al cambio nos invita a mantenernos vigentes y a generar ideas impactantes y trascendentes, siempre proyectadas a un futuro mejor. Para seguir vigentes en el futuro, debemos mirar desde el prisma humano y no del artificial la sociedad. Si conservamos la lucidez y el control para comprender la diversidad y la correlación de las ideas, podremos analizar humanamente los datos pertinentes para generar acciones diferenciadas. El análisis y la conceptualización consciente nos ayudarán a definir soluciones relevantes y alcanzables en el reto creativo. En el futuro, la verdad se basará en la potencialidad y la integralidad de nuestras ideas. Debemos priorizar y asegurar que nuestro interés se concrete en objetivos que determinen qué hacer, cómo y cuándo hacer, y las condiciones del por qué hacer. El diálogo, la esquematización y la interacción son y serán herramientas previas clave en este proceso. La ética y la objetividad son y seguirán siendo pilares fundamentales para el reconocimiento de nuestro trabajo. Ser justos, actuar bien y sin maldad en pro propio y de los demás son una carta de presentación que abre puertas, aunque pasen los tiempos. Es nuestra responsabilidad, de los humanos, no de lo artificial, el determinar decisiones fundamentadas en el proceso creativo, ya sea para mejorar la calidad y o el cumplimiento de los objetivos propuestos.
El adecuado uso de los instrumentos de apoyo como matrices o programas, o de aplicar la Big Data o la segmentación o cualquier otro recurso son solamente eso, instrumentos y herramientas circunstanciales como lo son los campos de acción de las profesiones. Dentro de este orden de ideas, el demostrar nuestro profesionalismo se evidencia en el manejo inteligente y estratégico de los problemas que afrontamos cotidianamente. Es la dimensión y la perfección de nuestras ideas, la claridad de nuestro pensamiento crítico, quien nos guía en la definición y demostración de soluciones relevantes. Por ello, la gestión estratégica va más allá de la aplicación de modelos o métodos. Se requiere de la habilidad de tomar decisiones interdisciplinares y coordinadas. La visión integral, holística, es y será esencial para el éxito y vigencia en el futuro. No somos islas, ni feudos, ni ermitaños. En este sentido, se comprende el por qué dimensionar como un todo las estrategias, contemplando las perspectivas de lo financiero, del cliente, del proceso, del aprendizaje, del conocimiento, de la comunicación y de la difusión. Es algo que se logra con la práctica profesional. Es el equilibrio entre lo lógico, lo emocional y lo sensorial. Es potenciar las leyes y teorías que soportan en lo disciplinar las profesiones. Y es, a través de la concreción consciente de la estructura de las ideas, cuando se demuestra el arte y la creatividad. Cuando el servicio creativo es capaz de que nuestro mensaje, ya sean obras artísticas, comerciales o de bien público, digan lo mismo, pero de diferente manera, que no imiten, sino que sean emuladas, que se reconozcan como algo innovador, auténtico y competitivo, pero que generan legitimidad social, es lo que nos permitirá la sostenibilidad en un mundo cada vez más tecnológico. Un mundo tecnológico que exige la sinergia eficaz entre los humanos y las máquinas, entre la vida, el aprendizaje y el trabajo. Las tácticas son ese deseo de que el hacer cotidiano plasme la idea en algo concreto y rentable. Su espíritu nos recuerda la importancia de mantenernos en movimiento, de no quedarnos estancados y de adaptarnos a los cambios que surgen. Los recursos y herramientas artísticas y comunicativas, de ingeniería y producción, de psicología del consumo y de todas las áreas y campos del conocimiento están a nuestro alcance y lo estarán más. La lista de formas mediáticas es larga. Aplicaciones, bancos de imágenes, diseños y contenidos predeterminados y personalizados, programática, codificación predictiva de consumo, redes fractales, cientos de medios análogos y un sinfín de digitales. Pero al fin y al cabo, son simples herramientas como lo fueron en su tiempo el papiro y luego el papel, los bandos, los pregones, el telégrafo, la imprenta, la radio, la televisión, la fibra óptica, la caja negra, lo multidimensional. Por ello, el profesional creativo debe mantenerse actualizado y plasmar su obra ensayando, practicando, evidenciando, poniéndose a sí mismo a prueba con algo que merezca el tiempo de leer o escribir de ello. El deseo profesional se manifiesta en los mensajes que su quehacer proyecta a la sociedad. Un mensaje que refleja creencias e imaginarios y que por lo tanto debe ser lo suficientemente intangible para que se mantenga presente. Apreciamos la constante evolución en lo verbal y lo visual, en la acción de comunicarnos y difundir nuestras obras por medios, canales y soportes que se desarrollan constantemente. El planeta se comunica masivamente y sin embargo en cada lugar es diferente. No es lo mismo difundir en Seúl
New York o Estocolmo, que en Ciudad Bolívar, Tuta o San Bernardo del Viento. Convivimos entre el 1G y el 6G, y así sucesivamente hasta el G que esté de moda en 20 o 30 años. Fluctuamos entre lo normal y lo exótico, entre el palpar los objetos y el interactuar con imágenes digitales. Esto nos plantea múltiples dilemas. ¿De qué o a quién pertenecer? ¿Cómo crear sin ataduras sin perder nuestras afinidades? Del cómo navegar en lo analógico y en el metaverso. De dónde escuchar a la sociedad sin sacrificar la comunicación humana. Del ejercer la profesión por vocación y el desempeño o por la rentabilidad y las métricas. Del actuar ético y la protección de los derechos. Los avances tecnológicos, así como las diferencias de las audiencias y públicos receptores, incluso de los clientes, cada día nos insta a ser maleables, arriesgados, abiertos, a perfeccionar las técnicas y a explorar nuevas realidades. Claro, debemos mantenernos actualizados. Es un reto que se afronta sin tratar de abarcarlo todo porque no hay tiempo ni dinero que aguante. Quizás por ello, los gurús recomiendan tener un espacio en la agenda para leer mucho, como dicen coloquialmente, estar en la juega, y así tener el material mental para escribir o hacer visible lo que aprendemos. Si nuestro arte es creíble, seremos parte. De ahí el poder social de la creatividad. Como profesionales, ¿qué tanto de nuestro esfuerzo destinamos a la gestión, a evaluar y aprender de los resultados, a empoderar al cliente? Estadísticas señalan que más del 80% de lo que hacemos se nos va en realizar acciones puntuales a corto plazo, en hacer piezas o productos que lo único que requieren es cumplir con los parámetros e indicaciones encomendados en labores que contribuyen a que tengamos una vigencia por ser útiles en el día a día, con un trabajo seriado y ojalá constante. Pero el 20%, que es el verdadero trabajo creativo, para clientes que valoran y confían en nuestro saber, donde se asesora y se es necesario visualizar integralmente el proceso comunicativo, la oportunidad de brindar servicios que se estructuran y tienen impacto a mediano y largo plazo para que el cliente y sus marcas. ¿Seremos perceptibles? ¿Logramos acercarnos o superar ese 20%? ¿Son nuestros servicios verdaderamente creativos con vigencia a largo plazo? ¿Será utopía o quimera que la creatividad sea funcional y no simples chispazos ocasionales? La historia lo dirá. Para la reflexión, dejo dos afirmaciones en el aire. Un profesional se mantiene su equilibrio con visión holística de escucha social. Y la acción profesional debe ser lo suficientemente perceptible que haga que sea creíble. Al final del día, del mes o del año, sugiero que avalemos lo realizado. Siempre es bueno hacer una pausa para evaluar el aporte realizado y la tranquilidad del trabajo de lo que profesamos. La valoración externa, las relaciones que forjamos y la coherencia interna nos permiten mantener el ritmo. Debemos ser fuertes en lo individual, pero también en lo gremial. Somos una comunidad, más aún cuando la sociedad solo reconoce a quién o quienes se reconocen a sí mismos. Una profesión, un oficio es vigente en la sociedad hasta que ésta deja de reconocerla. El respeto por la propiedad intelectual y registrar las obras es un valor incremental del aporte realizado.
Cada quien determina sus métricas y cómo se autocastiga. Pero siempre hay que mantener el humor emocional y el optimismo para corregir y avanzar. Es vigente quien tiene la capacidad de evaluar de manera objetiva sus acciones y crear continuamente nuevas propuestas. Aprendamos y enseñemos que la obra creativa corresponde en su conjunto en la integridad de los proyectos, a que las ideas y conceptos se den en un lugar, momento y costo correctos. Dicho lo anterior, una profesión creativa es un servicio intangible, único e irrepetible, que permite la circulación de productos tangibles. En las profesiones creativas recae la continuidad y desarrollo de la cultura, de las economías y de las sociedades, lo que nos hace necesario acotar que las profesiones creativas se deben considerar de riesgo social por sus efectos en la sociedad. Llegando así al punto de lo actual y activo, invito a que retomemos las preguntas. ¿Somos vigentes? ¿La sociedad nos posiciona como profesionales creativos? De la forma en que desarrollemos la creatividad humana depende si seremos vigentes. Y aún en el escenario más sombrío, siempre debemos apasionarnos y vivir la profesión. Hay que seguir aprendiendo, enseñando y adaptándonos al cambio. Es mejor actuar como si cada día creyéramos que somos jóvenes, subversivos y disruptivos, y que para la sociedad la profesión existe, porque se es vigente hasta que se pierden las ganas de ser, pensar y hacer. Agradezco su atención. Será un halago emocional recibir sus comentarios. Suscríbanse, den like. Hasta la próxima. Con ustedes, Carlos Enrique Mendoza Arciniegas.